¿Eres empleado en relación de dependencia? Esta información te va a interesar. Bienvenido a esta cápsula informativa donde te explicaremos todo lo que debes saber acerca de la presentación de la planilla del IVA. ¿Quiénes pueden presentar la planilla del IVA? Todos los contribuyentes que trabajan en relación de dependencia, es decir, los que tienen un patrono que estén afectos al ISR, les hayan o no retenido el impuesto durante el año. El artículo 72 de la Ley de Actualización Tributaria establece que todo empleado tiene derecho a restar de su renta neta hasta 12.000 quetzales por el IVA pagado en gastos personales, por compra de bienes o adquisición de servicios durante el año calendario, y para hacer uso de este derecho, la planilla deberá presentarse en los primeros 10 días hábiles del mes de enero de cada año. El único medio para presentarla es a través de la agencia virtual. Sigue estos sencillos pasos. Ingresa a tu agencia virtual con tu NIC como usuario y la contraseña. En el lado izquierdo selecciona el menú Servicios, donde el sistema despliega el listado de opciones y selecciona Planilla IVA FED. Automáticamente aparecerá el monto del IVA que hayas pagado en tus compras o adquisiciones de servicios por gastos personales y que hayas recibido facturas electrónicas en línea. Del lado izquierdo, ingresa el NIC de tu patrono, empresa o institución donde trabajas y tu correo electrónico personal, donde se te notificará sobre la presentación de tu planilla. Si tienes facturas en papel, es decir, que no son facturas electrónicas en línea y que las hayas recibido de enero al 30 de junio de 2022 y quieres agregarlas a tu planilla del IVA, debes ingresarlas con la opción Ingreso de documentos tributarios en papel, y por cada factura, anotar la fecha de emisión, la serie, el número de factura, el NIT del proveedor, el precio total y si es de combustible, selecciona el tipo y la cantidad en galones. Asimismo, debe indicarse en la casilla de otros impuestos pagados qué impuestos están incluidos en la factura y el valor de estos si corresponde. Para finalizar con el ingreso, haz clic en Guardar. Cuando hayas completado la información, selecciona Presentar planilla. Y listo, has presentado tu planilla del IVA. En tu correo electrónico recibirás una notificación donde puedes descargar el formulario SAT-1111 y la constancia respectiva. Así que no olvides pedir tu factura y así seguir contribuyendo por el país que todos queremos. Muy buenos días, estimados contribuyentes y público en general que nos acompaña en esta mañana a través de los canales oficiales de la Superintendencia de Administración Tributaria, tanto en Facebook como en YouTube, que nos encuentran como SAT Guatemala. Y tengo un negocio inscrito ante la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Qué debo saber para presentar la planilla del IVA? Mi nombre es Abner Az y en esta mañana estaré acompañándolos como moderador de esta actividad. Y si nos referimos a un objetivo que tenemos en común como guatemaltecos, definitivamente tenemos que tener claro que uno de esos objetivos es tener y aportar ese granito de arena para poder construir una Guatemala diferente, un país diferente en el que todos podamos ser y aportar en partes iguales, como bien lo dice el eslogan de la Administración Tributaria, en el cual todos podamos contribuir a ese país que todos queremos. Así que desde ya, en nombre de la Administración Tributaria y del Departamento de Cultura Tributaria, a todos les deseamos un próspero año 2023. Así que nuevamente les damos la cordial bienvenida a todos los que nos acompañan en esta mañana y también la bienvenida a las personas que nos vayan a visualizar en diferido. Para el desarrollo de este foro virtual me es grato presentarles a los profesionales que nos van a acompañar en esta mañana, quienes son profesionales del Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente. Estos profesionales nos explicarán a detalle cada una de las consideraciones que debemos tomar al momento de presentar la planilla del IVA para los asalariados, pero también nos van a comentar esas consideraciones, esos pequeños detalles que tenemos que tomar en cuenta si además de ser asalariados también tenemos un negocio inscrito ante la Administración Tributaria.
Entonces, como primer panelista, quiero presentarles a la licenciada Damaris Marroquín. Buenos días, licenciada, muy feliz año 2023. Cuéntenos cómo está en esta mañana y cómo ha iniciado con esos propósitos en este año 2023. Sí, hola, buenos días a todos. Pues muy contenta de participar en este primer foro de nuestra institución. La verdad, empecé con 8 propósitos y espero pues al final del año tener resultados y no solo para mí, sino que también sean notorios, ¿verdad? Así que gracias por esa pregunta, gracias por la invitación y también hacer ese compromiso aquí en público, ¿verdad? De cumplir esos propósitos. Bien, y muy contenta de compartir información relacionada con uno de los beneficios que la ley otorga a los contribuyentes en relación de dependencia. Y esperamos pues que nos acompañen durante el transcurso de este foro. Qué gusto saludarla, licenciada, definitivamente ahí apoyarla y exhortarla a que pueda cumplir esos propósitos que usted se ha planteado para este 2023. De la misma forma, y no menos importante, les presento también a nuestro segundo panelista. Él es el licenciado Davis Matías. Buenos días, licenciado Davis, qué gusto también saludarle y también desearle un próspero 2023. Cuéntenos cómo se encuentra y cómo va con esos propósitos de este año nuevo. Muchas gracias, licenciada Damaris. Muy buenos días a todos. Qué gusto saludarles en esta oportunidad y especialmente ahí a los contribuyentes que nos están ya acompañando en esta oportunidad. Pues agradecido primeramente con Dios por darnos la vida, que eso es lo más importante, ¿verdad? Que tenemos en esta vida. Estar agradecidos y por supuesto dentro de esos propósitos de vida es que nosotros podamos seguir contribuyendo, ¿verdad? A la nación y de esta manera brindando información a los contribuyentes, ¿verdad? Para que ellos puedan cumplir de manera oportuna con esas obligaciones, ¿verdad? Ya que pues esto es importante, el poder actualizar los conocimientos y darles a conocer, por supuesto, las mejoras. Y hoy les vamos a hablar de uno de los derechos que tenemos como contribuyentes, ¿verdad? Como empleados en relación de dependencia. Qué gusto compartir este tema. Muchas gracias por la invitación. Sean todos bienvenidos. Gracias, licenciado Davis. Definitivamente también un gusto poder compartir con usted en esta mañana. Como bien lo decía, un derecho. Hoy vamos a platicar de un derecho que todos los empleados en relación de dependencia tienen. Por supuesto, hay algunas condiciones, por supuesto, tenemos que tener ahí ciertas particularidades que debemos tener claras antes de hacer o de ejercer ese derecho. Bien, pues entrando en contexto de la actividad que tenemos en esta mañana, el decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria, específicamente en el libro 1, establece que en Guatemala existen diferentes categorías de renta. Y creo que siempre he tratado de socializar de que por renta vamos a tener que tener claro el concepto que una renta, la ley se refiere a esto como un ingreso, como una ganancia que pueden tener los contribuyentes. Y en este caso, las categorías de renta que existen en Guatemala y que están establecidas en este decreto, en el 10-2012, son las rentas de actividades lucrativas, las rentas de trabajo en relación de dependencia, las rentas de capital e inclusive también están las rentas de no residentes. Pero en esta mañana vamos a referirnos y vamos a hablar exclusivamente de las rentas de trabajo en relación de dependencia, es decir, aquellos ingresos que obtienen todos los empleados, todos aquellos contribuyentes que tienen esa relación con un patrono, todas aquellas personas que le prestan un servicio a una persona, ya sea que esta persona sea individual o jurídica y que por estos servicios estén recibiendo algún tipo de remuneración. Con carácter general, la ley establece que es toda clase de contraprestación, retribución o ingreso, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, que se derive de ese trabajo personal que preste un residente, ya sea en Guatemala o fuera de Guatemala. Entonces, al respecto de esto, en este contexto, este tipo de rentas, que son las que reciben todos los empleados, como bien se los refería,
están ligadas específicamente a la índole laboral, donde existe el patrono y el empleado. Entonces, al respecto de esto, el artículo 72 del decreto 10-2012, específicamente el libro 1, que es el que contiene la ley del impuesto sobre la renta, regula las deducciones que los empleados en relación de dependencia. Ahorita vamos a dejar claro que en el resto del foro, cuando nos refiramos también a asalariados, pues estamos refiriéndonos a los empleados en relación de dependencia. Entonces, este artículo establece que los asalariados pueden restar de su renta neta anual para la determinación de la base imponible del impuesto. Según la literal A, este artículo refiere que el empleado puede deducirse hasta un máximo de 60,000 quetzales, de los cuales, y aquí quiero hacer mucho énfasis, de los cuales 48,000 se pueden deducir y que corresponden a gastos personales, y estos no tienen ninguna comprobación. ¿Qué quiere decir esto? Hay 48,000 quetzales que un asalariado puede deducirse y que no tiene que tener los documentos de respaldo. Sin embargo, también establece que hay 12,000 quetzales que el empleado también puede deducirse siempre y cuando tenga respaldados, o estos 12,000 estén respaldados con el IVA pagado y que este IVA esté detallado en una planilla. Ya vamos a ir analizando más adelante qué es esta planilla, por qué es que se refiere a la planilla del IVA, para que cada uno de nosotros vaya teniendo claro este contexto. Pero, ¿qué pasa? Y aquí hay un elemento muy importante. En muchas ocasiones se han recibido consultas de los contribuyentes que, además de ser empleados en relación de dependencia, que además de ser asalariados, como ya lo dejamos claro, también tienen inscrito un establecimiento ante la administración tributaria. Recordemos que si hay una característica que tiene el buen Chapín, como lo conocemos, es que siempre está en movimiento, siempre está viendo si lo queremos llamar así, de qué forma va mejorando ese estatus económico, y por supuesto tenemos que referirnos a que siempre que esté dentro del marco legal. Así que, ¿qué pasa con esta persona que es empleado en relación de dependencia, pero también tiene un negocio inscrito ante la administración tributaria? Y definitivamente hay varias situaciones que tiene que tomar en cuenta, porque se va a ver obligado a cumplir dos obligaciones. Una obligación que va ligada específicamente como asalariado, y la otra obligación u otras obligaciones que van definitivamente de la mano como dueño de ese negocio. Entonces, para ya poder entrar a la primera ronda de preguntas que tenemos para nuestros panelistas, porque ya la segunda ronda de preguntas va a ser las que ustedes nos hagan llegar. Por supuesto, los invitamos a que nos hagan llegar sus consultas. En esta mañana vamos a tratar de poder contestar todas las que sean posibles, lo que el tiempo nos permita. Vamos a iniciar entonces, y me parece muy oportuno que esta ronda de preguntas inicie con lo que estábamos refiriendo. Vamos a pedirle ahí a nuestros panelistas que nos puedan responder. Un contribuyente puede trabajar en relación de dependencia y también tener inscrito un negocio ante la administración tributaria. ¿Sí puede hacerlo, o qué tiene que considerar al respecto, por favor? Claro, licenciado, pues en respuesta a la pregunta, por supuesto que un contribuyente, tal como pues ha mencionado, puede tener diferentes actividades económicas en nuestro país, ¿verdad? Nadie pues está, no hay una prohibición como tal para que el contribuyente no se pueda desempeñar. Hay ciertas restricciones, eso sí, ¿verdad? De que también tenemos que observar, pero en relación a esto, pues los empleados públicos, por ejemplo, vamos a empezar con ellos, pueden trabajar en relación de dependencia y por supuesto tener un establecimiento activo, como por ejemplo, hay un punto importante o una actividad económica es que primero, si el ciudadano como tal o contribuyente trabaja en relación de dependencia en alguna institución pública en una jornada, y en sus horas libres puede pues que imparte clases. Incluso pues este derecho está regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, donde se establece que un contribuyente, ¿verdad?, que él pues esté como empleado público, él puede desempeñarse en este ámbito, en impartir clases, ¿verdad?, en el ámbito de docencia. Entonces, él puede, por supuesto, trabajar también, en este caso, si está como docente,
puede estar con un establecimiento activo que le emita facturas a, ya sea la universidad, el colegio, donde pues él está o el instituto. Él puede desempeñarse como tal, con la diferencia que él tiene que tomar en cuenta cuáles son las obligaciones que tiene en cada una de estas obligaciones o impuestos a los cuales está él grabado, ¿verdad? Como también, si vamos específicamente cuál es el artículo que establece este derecho, pues está el artículo 112, ¿verdad? Donde pues vamos a hablar acerca de la prohibición de desempeñar más de un cargo público. Eso sí, vamos a dar énfasis en este tema también, donde pues no se pueden desempeñar más de 2 cargos públicos, ¿verdad? Entonces esto pues básicamente habla sobre que un empleado no puede estar en 2 instituciones públicas a la vez, ¿verdad? Desempeñándose como tal. Entonces eso sí lo vamos a tener en cuenta, pero relacionando al establecimiento, sí puede el contribuyente o el empleado estar inscrito como tal, ¿verdad? Solo pues, vuelvo a recalcar que tiene que cumplir con esas obligaciones que tiene como pues en cada uno de estos impuestos. Ahora bien, ¿qué pasa con el sector privado? Bueno, para el sector privado, pues también es lo mismo. Un contribuyente puede estar desempeñándose como empleado en relación de dependencia y tener un establecimiento activo, ¿verdad? Es decir, el patrono le paga sus sueldos, sus salarios, aguinaldo, bono 14 y todas las remuneraciones que conlleva la relación de dependencia, como también va a estar facturando a pues, sus clientes por esa otra actividad económica que él está realizando. No hay una prohibición como tal, ¿verdad? Entonces, salvo en aquellos casos, ¿verdad? Por ejemplo, y sí que nosotros como empleados de la administración tributaria tenemos la restricción de poder tener un establecimiento como tal, ¿verdad? Desempeñándonos desde aquí, ¿verdad? Como empleados públicos. Entonces, allí sí hay limitantes. Pueden haber políticas, reglamentos, normativas de cada institución, de cada empresa donde puede estar establecido eso. Por lo tanto, cada empleado, cada contribuyente tiene que cerciorarse bien, ¿verdad? Informarse si tiene alguna restricción. Pero de manera general, pues no hay, en la Constitución política no hay algo que diga, bueno, ya hablamos acerca de la relación de dependencia. Desempeñarse como empleado público en 2 instituciones diferentes no puede. Esa es una de las restricciones que podemos ya ver de manera general, ¿verdad? Pero una restricción que diga, usted no puede tener un establecimiento desde la Constitución que también le prohíbe estar como empleado en relación de dependencia, no hay una como tal. Salvo en aquellos casos, como vuelvo a mencionar, en los reglamentos, en las normativas o políticas que pueda tener la empresa o institución. Pero vamos a que un empleado en relación de dependencia, tanto del sector público como del privado, por supuesto que puede tener un establecimiento también inscrito ante pues, la administración tributaria, pero tiene que cumplir con cada una de las obligaciones y por supuesto más adelante vamos a darles a conocer cuáles son esos puntos importantes que tiene que observar para dar cumplimiento a cada una de sus obligaciones. Bastante interesante la información que nos proporciona el licenciado Davis, y creo que es oportuno que todos los asalariados tengan claro que en efecto sí se puede tener, sí es válido que usted tenga un negocio inscrito ante la administración tributaria. Y esto es adicional a esa relación de dependencia que usted pueda tener con un patrón, a esa relación que usted preste sus servicios y por eso reciba alguna remuneración. Lo que sí es claro y tenemos que tener siempre el sumo cuidado que efectivamente ese establecimiento no tenga alguna injerencia de conflicto de interés en algún momento y que en efecto tampoco contradiga probablemente los reglamentos internos de cada una de las entidades o de cada uno de los patronos a quienes se le presta ese servicio de relación de dependencia. Entonces, tomemos muy en consideración esto. Gracias, licenciado, por el comentario, por esa información que nos ha hecho llegar en esta mañana. Y para quienes recién se han conectado a las plataformas de YouTube y Facebook, pues en esta mañana estamos platicando respecto a este tema de la planilla del IVA y respecto a qué pasa cuando un asalariado también tiene inscrito un establecimiento ante la administración tributaria. Pero ya que nos dejaron claro que sí, para algunos casos y que no tengan ninguna contradicción con el patrono, sí se puede tener este establecimiento. En este momento también creo que es oportuno que tengamos claro ¿qué es la planilla del IVA? En este caso que está ligada a los asalariados. Cuéntenos, ¿qué es esa planilla del IVA?
es importante identificar qué es este documento, porque muchas veces nos confundimos y pensamos que aplica para todos, pero ya escuchamos claramente quiénes pueden presentarla y debemos entender que la planilla del IVA es un formulario. Este formulario contiene el detalle de todas las facturas por las compras de bienes o por la adquisición de servicios que corresponden a los gastos personales del asalariado en relación de dependencia. Es importante mencionar que esta instrucción figura en el artículo 72 del Decreto 10/2012, Ley de Actualización Tributaria, y la planilla se debe presentar ante la SAT dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de enero de cada año. La presentación ante la SAT, pues ahora, hoy en día es mucho más fácil, porque si recordamos anteriormente, teníamos que hacer muchas planas, ¿verdad? Como lo decíamos, había que copiar, tener las facturas tal vez en orden, ¿verdad? Por mes, y había que trasladar toda esa información dato por dato, el NIT del emisor, el nombre del establecimiento, era muy laborioso, pero hoy en día la SAT ha facilitado ese procedimiento en un 100%, y la presentación se hace en forma desde nuestra agencia virtual, es decir, que ingresamos al portal y luego pues buscamos donde dice ahí menú servicios, luego planilla electrónica, y ahí pues solo le vamos a dar un clic, ¿verdad? Más adelante pues vamos a explicar a detalle este procedimiento, pero lo que debemos tener claro es que la planilla es un formulario y que ahí van a figurar todas aquellas facturas que nosotros hemos recolectado durante un periodo, es decir, de enero a diciembre del año que acabamos de finalizar. Gracias, licenciada Damaris. Realmente es importante que tengamos claro esa información que usted nos compartía, que es esa planilla del IVA, porque muchas veces se escucha, podemos ver, inclusive la Administración Tributaria ha estado ahí teniendo esos mensajes de presenta tu planilla del IVA y esas dos palabras, tres palabras, planilla del IVA. Pero ¿qué es realmente? Ya tenemos claro, es un formulario, y ya también vamos teniendo esa noción de qué tenemos que considerar para poder presentar. Y hoy definitivamente esa facilidad que nos da del presentarla desde la agencia virtual, porque para los que ya han sido asalariados de hace muchos años, pues vamos a recordar cuando teníamos que hacer ese procedimiento de ir juntando, de ir ingresando esas facturas de forma manual, que ciertamente muchos, estoy seguro, se auxiliaron de un contador, se auxiliaron del hijo, se auxiliaron de algún primo, se auxiliaron de algún amigo que en efecto sí tenía las buenas intenciones de poder realizar estos registros. Y ahora quiero comentarles, y esta es una información que recién me están compartiendo, para el año 2021 la Administración Tributaria recibió un total de 57.554 planillas del IVA. Recordemos que el año anterior, es decir, de las facturas que correspondían al año 2021, todavía estaba la posibilidad de presentar esta planilla del IVA mediante el sistema anterior, que se llamaba PlanIVA, en la herramienta donde se ingresaba de forma manual. Entonces, para la planilla que se recibió en el año 2022, que correspondía a las facturas del 2021, se recibieron un total de 57.554. Pero el dato que quiero compartirles hoy es que al cierre de ayer, 9 de enero del 2023, la Administración Tributaria ha recibido 54.026 planillas. ¿Qué quiere decir esto? De que en efecto esa presentación, que hoy no nos lleva más de 5 minutos, me atrevo a decir, para poder verificar, en algún momento poder excluir facturas, que vamos a ver ese procedimiento también, pero vamos a que aún teniendo 6 días de plazo para poder presentar esa planilla, ya se tiene prácticamente el 94% del total de planillas que se recibieron en el año anterior. ¿Qué quiere decir? Que en efecto esa facilidad de presentarla ha sido de mucha ayuda para todos los empleados en relación de dependencia. Pero con esto de que seguimos hablando de la planilla, hay una interrogante que también siempre está en los contribuyentes, y ahorita estaba viendo los comentarios y las consultas que ustedes nos están haciendo llegar, y gracias por eso. Pues para mí es muy interesante esta pregunta, y quiero que nos apoyen con esto. La planilla del IVA, ¿una obligación
o un derecho para los asalariados? ¿Qué es lo que tienen que saber respecto de esto? Sí, esto es importante, ¿verdad? Ya que pues muchos contribuyentes han hecho esta consulta sobre el tema. Pues será que pues es obligatorio, incluso pues nos han entrado en el centro de llamadas, al call center. ¿Será que tengo que presentar la planilla? ¿Será que es obligatorio? ¿Será yo estoy trabajando, verdad, para el Estado, para alguna entidad? Tengo que presentar la planilla, porque esto pues ha sido un tema bastante interesante que ha salido, ¿verdad? Con estas fechas, porque estamos en fecha todavía para hacer la presentación. Y entonces es importante darles a conocer que pues obligación como tal, veamos qué es una obligación, tal como lo establece la ley, ¿verdad? En este caso, pues vamos a auxiliarnos acerca, pues por el diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? Cuando pues hablamos de obligación, nos referimos a aquello que alguien está obligado a hacer, ¿verdad? Y que si no se hace, tiene alguna sanción, ¿verdad? Si hablamos de impuestos, bueno, si yo no cumplo con esta obligación que tengo como contribuyente, hay una sanción, porque estoy incurriendo en una infracción tributaria, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere una obligación, es decir, pues si nosotros vemos el tema de pues del derecho como tal, bueno, entonces, pues el derecho es prácticamente es la posibilidad legal o moral de hacer algo. Entonces es posible, ¿verdad? No es aquí, pues ya es diferente a lo que es una obligación. Es decir, que no es obligatorio cumplir con esta obligación, con prácticamente cumplimiento que debería tener el contribuyente, pues no es obligatorio, ¿verdad? Él dice, pues es opcional, usted quiere, cumpla, y si no, pues no hay ningún inconveniente, no hay sanción, no es infracción, sino que usted gócelo o no, ¿verdad? Ahora bien, la planilla del IVA, ¿será que es un derecho o es una obligación? Veamos, ahora bien, pues en este caso, pues en la planilla del IVA es un derecho. Entonces ya saque usted sus conclusiones, ¿verdad? Entonces, es opcional que usted lo presente. Recordemos que ese derecho que usted tiene, pues para gozar, para poder restarle a su renta neta, ¿verdad? Pues hasta 12,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, todo empleado en relación de dependencia que está afecto, ¿verdad? Eso sí es importante tenerlo en cuenta. Si está afecto al impuesto sobre la renta como en relación de dependencia, entonces tiene, pues, ¿verdad?, ese derecho de poder presentar la planilla del IVA, ¿verdad? Y aunque esté incluso, pues, si no está afecto a este impuesto, tiene el derecho, aunque él quiera hacer la presentación, no podría, ¿verdad? Entonces, porque no ha estado afecto, no se le ha hecho la retención correspondiente. Entonces, igual, aunque él, pues, sí le hicieron la retención, sí está afecto, pero él dice, no, bueno, pues renuncio a mi derecho, entonces nadie lo puede obligar a que lo presente, para que no se vayan a asustar. Para los que dicen, yo no voy a hacer la presentación, no hay ningún inconveniente, solo cerciórese, ¿verdad?, de que como empleado en relación de dependencia haya cumplido con las obligaciones que tiene, ¿verdad? Entonces, si este derecho no lo quiere usar, pero sus obligaciones, véalas bien, ¿verdad?, para que usted esté libre de alguna sanción posteriormente. Así que, pues, eso sería en cuanto a obligación y derecho. En síntesis, usted como contribuyente asalariado tome en cuenta, presentar la planilla es un beneficio al que usted decide acceder o no. Esa, como bien lo decía el licenciado Davis, usted tome en consideración si realmente quiere presentarla. Si no quiere presentarla, pues no va a haber ningún problema. Efectivamente, la administración tributaria, como lo comenté hace un momento, al día 9 tenemos ya más de 50,000 planillas presentadas. En efecto, hace que efectivamente esté esa posibilidad y esa facilidad para que usted como asalariado pueda presentar esa planilla del IVA y acceder a ese derecho como tal. Pero para no salirnos de este contexto y para darle mayor énfasis a esta información, porque creo que es oportuno y es muy importante que todas las personas que nos están acompañando en esta mañana tengan claridad de esto. Voy a poner este ejemplo. Entonces, soy empleado en relación de dependencia, soy un asalariado. Y entonces, ¿cómo puedo saber si como asalariado me asiste o si tengo el derecho de presentar la planilla del IVA o no tengo que presentarla? ¿Qué es lo que tengo que considerar respecto de eso? Sí, acá el punto clave o lo que tenemos que tener nosotros en consideración es cuánto se gana al año, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un trabajador que gana menos de 48,000 quetzales al año.
Entonces, a ese trabajador no le corresponde presentar su planilla. ¿Por qué? Porque si vamos a lo que dice el artículo de la Ley de Actualización Tributaria, indica que hay un monto de gastos personales, ¿verdad?, de 48,000, donde él, sin comprobación alguna, puede cubrir, ¿verdad?, cubre esta situación. Entonces, no necesita presentar ningún documento para comprobar, porque la ley le da esa opción. Pero si este trabajador, vamos a suponer que en el mes de abril o mayo, ¿verdad?, porque se porta bien, presenta su trabajo a tiempo y hace todo como es debido, entonces él tiene un incremento salarial. Y el patrono, ¿verdad?, hace las actualizaciones en una herramienta que le provee al proveedor, al patrono, para que él pueda llevar esos registros. Entonces él actualiza las retenciones y ya asalariado va a acceder a poder presentar lo que es su planilla, porque ya tuvo un incremento, ¿verdad?, mensual. Entonces ya él va a ganar más de 48,000, entonces tiene que presentar su planilla, y dependiendo del monto anual que él va a devengar. Pero vamos aquí al tema, ¿verdad?, que si él quiere la presenta o si no. Pero en lo personal puedo decirles que a todos pues nos hace bien recibir unos centavos extras, que nosotros cubrimos nuestro impuesto sobre la renta con la presentación de la planilla, y eso genera una devolución a nuestro favor. Pues nos cae bien, ¿verdad?, recibir unos centavos posteriormente por haber ejercido ese simple punto, ese simple detalle que la ley establece como lo que dice la palabra puede, ¿verdad? A mí la palabra, cuando leo la palabra puede en alguno de los artículos, pues a mí me da la opción de decir que si quiero lo hago o no. Pero cuando encuentro la palabra debe, creo que ahí tenemos problemas de conexión con la licenciada Damaris. Licenciada, ¿nos escucha? Sí, tenemos ahí un poquito de problemas de conexión con la licenciada Damaris. Hacemos las disculpas correspondientes. Bueno, entonces la licenciada Damaris nos estaba ahí haciendo esa referencia que en efecto que tiene que considerar ese contribuyente. Recordemos que en Guatemala realmente una de las fuentes de ingresos de las personas, de mucha mayoría de personas, es en efecto esa relación de dependencia. Pasa que nos terminamos probablemente nuestros estudios o tenemos alguna habilidad técnica, y en efecto lo que corresponde pues es ya buscar y poder incorporarnos a ese mercado laboral. Sin embargo, siempre queda esa duda: yo tengo o yo debo de presentar la planilla del IVA. Inclusive estaba verificando unas consultas y una de ellas decía que no estoy laborando, tengo que presentar la planilla del IVA. Ya la licenciada Damaris nos dijo claro que va a depender si el contribuyente asalariado tiene efectivamente la obligatoriedad o queda afecto al impuesto sobre la renta, en este caso en la categoría de como empleado en relación de dependencia. Ya tenemos nuevamente aquí a la licenciada Damaris, por si te quisiera agregar algo más, licenciada, por favor. Sí, efectivamente, comentar que si el asalariado, ¿verdad?, tiene más de un patrono, independientemente del sector a que él pertenezca, pero el contrato se pactó en relación de dependencia, puede presentar su planilla en efecto de obtener ese beneficio de la devolución. El año pasado, en lo personal, presenté mi planilla y obtuve una devolución, ¿verdad? Tal vez no por la totalidad, pero eso fue muy satisfactorio, el recibir un reembolso por algo que solamente me llevó el estar recolectando mis facturas. Entonces, increíble, pero sí es cierto, logré algo como una retribución, y eso siempre es útil, ¿verdad? Así que ánimo, les invitamos a que a los que sí les aplica la presentación de la planilla lo hagan, y estamos justo a tiempo. Gracias, licenciada. Definitivamente creo que estamos justo a tiempo de esto, y quiero comentar respecto de lo que usted decía, de que si nos aplica y si todavía la podemos presentar. También había dudas. Es que la ley dice 10 días y hay muchos contribuyentes
que tienen la idea de que el día de hoy, 10 de enero, estamos en 10:37 de la mañana, ya el 10 de enero es el último día para presentar esa planilla. Pues déjenme contarles que la ley establece que son los primeros 10 días hábiles del mes de enero. Por lo tanto, vamos ahí a adelantarnos un poquito, solo porque hoy no es el vencimiento de la presentación de la planilla del INE. Ya en un momento vamos a contarles cuándo es que vence esta presentación, pero algo que ya viene ya inmerso, ya tenemos claro quiénes son los que deben presentarlas, cómo puedo saber si tengo que presentar mi planilla o si no la presento hay alguna sanción. Ya vamos a adentrarnos un poquito al tema del sistema, qué pasa con eso. Y hay una de las situaciones que tenemos que tener claro, y es que cuando un empleado en relación de dependencia es una persona individual. ¿Qué quiere decir esto? De que entonces tengo el NIT, y si yo tengo también un establecimiento, el mismo NIT que uso para mis facturas de gastos personales también es el mismo NIT que tengo para mi establecimiento. Pero tenemos que tomar en cuenta que todas las facturas que se emitan a un determinado NIT van a cargarse automáticamente a la agencia virtual. Recordemos que hoy ya tenemos en un 98%, casi 99% de los contribuyentes que ya están emitiendo factura electrónica. Y entonces quiero preguntarles, los asalariados que tienen un negocio inscrito ante la administración tributaria, ¿qué tienen que tomar en cuenta respecto a esas facturas que se cargan de forma automática a su agencia virtual y por consiguiente o en algunos casos también se cargan automáticamente a la planilla del IVA? Bien, es importante que el asalariado tenga en consideración el revisar las facturas que corresponden a los gastos personales y que van a conformar, ¿verdad?, este formulario que es la planilla. Esta actividad, pues de preferencia, es importante realizarla cada mes y poder ahí ir revisando, ir seleccionando, ir observando esos documentos. Como muy bien lo mencionaste, licenciado Amner, todas las facturas van llegando a lo que es la agencia virtual. Entonces, con tan solo dar el NIT, ahí va a ser un gran número, una cantidad grande de facturas que se van registrando. Entonces, cuando nosotros tenemos que saber que hay una opción dentro de la agencia virtual que se le denomina configuración de FEL, y esto lo que nos permite es activarla, por lo cual nosotros les recomendamos que activen esta configuración de FEL porque es una buena idea, ya que ahí nos va a llegar un aviso a nuestro correo electrónico. Entonces nos va a ser de mucha ayuda para poder ver qué facturas están entrando con nuestro NIT. Recordemos que a veces nosotros estamos fuera, tal vez dejamos el dinero del gasto para hacer las compras, ¿verdad? Entonces ahí nos va llegando un aviso a nuestro correo de las facturas. Y menciono estas opciones para que nosotros lo tomemos en consideración como un recurso que nos va a facilitar la identificación de las facturas que sí van a quedar conformadas dentro de la planilla y las facturas pues que debemos nosotros dejarlas aparte porque van a formar parte de aquellas compras del inventario que nosotros tenemos o que ponemos a disposición en nuestro negocio. Independientemente de cuál sea nuestro negocio, vamos a hacer compras y tenemos que tener claro cuál es lo del negocio y cuáles son gastos personales. Y así que este recurso pienso que les va a ser muy útil y lo pueden habilitar desde su agencia virtual. Gracias, licenciada, y definitivamente creo que ahí eso se tiene que tomar en cuenta. Si tengo establecimiento y soy asalariado, tengo que tener mucho cuidado con eso, con esa separación de las facturas. Tengo que tener claro cuáles son esas facturas que respaldan mis gastos personales y cuáles son las facturas que respaldan los gastos de mi negocio, de mi establecimiento, porque definitivamente pasa muchas veces que por desconocimiento yo solo le doy presentar planilla. Probablemente hay más facturas que corresponden al negocio, pero también hay otro escenario y este es el que quiero que nos comenten, porque ¿qué se tendría que tomar en cuenta o cuáles serían las consecuencias
Cuando vamos a poner el mejor de los escenarios, por desconocimiento, se reportan las facturas de la planilla del IVA en el libro de compras, es decir, el contribuyente ya reportó las facturas en su planilla del IVA y también las está reportando en el libro de compras, siempre en el contexto de que todas las facturas van y se registran según el número de identificación tributaria. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias de reportar las facturas en la planilla del IVA y en el libro de compras? Bueno, pues aquellos contribuyentes que trabajan en relación de dependencia y que tienen un establecimiento inscrito, eso sí, tenemos que considerar que esté en el régimen general, ya que es allí donde pues hay crédito fiscal. Entonces ahí es importante considerarlo, porque recordemos que hay otros regímenes del IVA donde pues hay tarifas específicas donde no hay 12%. Entonces aquí es si está en el régimen general del IVA, ya que pues es en este donde, como pues he mencionado, hay IVA por cobrar, el IVA crédito, el cual pues debe registrarse en el tal como pues, se mencionó, el libro de compras. Se debe hacer la separación correspondiente. Este es un punto bastante importante, pero que en algún momento algún contribuyente pues no sabía pues ahí sí que los beneficios que tiene el sistema como tal, ¿verdad? En su agencia virtual, recuerde usted que ahí aparecen todas las facturas al momento de hacer la consulta correspondiente. En la planilla también, allí pues el sistema no reconoce cuáles son las que ya están, ¿verdad? Como pues registrados en su libro de compras. Esperemos, esperando también pues que para siguientes años ya se pueda tener ese vínculo, que usted lo haya registrado ahora con la implementación del libro electrónico tributario, ya pues se pueda vincular y ya reconozca que esto ya lo tiene en su libro, ya no lo puede reportar, ¿verdad? Entonces, pero actualmente no está. Usted tiene que ir viendo cuáles son esos documentos que pues ha registrado en su libro de compras para no incluirlo pues en la planilla del IVA como como empleado asalariado. Recordemos que el IVA y el ISR por actividades lucrativas son impuestos diferentes y cada uno se paga de forma separada, ¿verdad? Al referirnos al ISR asalariados, solo puede incluir el IVA de gastos personales, eso sí téngalo muy en cuenta, ¿verdad? Entonces, si usted ya reconoció o ya se le fue reconocido porque registró en su libro de compras ese crédito por las compras, esas adquisiciones que usted realizó para su establecimiento, ese es un derecho, ¿verdad? Ese es prácticamente incluso la obligación de que usted tiene que registrar en sus libros, por supuesto, para determinar el impuesto a pagar. Entonces, ya solo lo que quede como gastos personales que usted gastó para usted, su familia, puede incluir. Incluso pues puedan haber otros gastos que hasta usted no pudo pues, o no hizo las compras correspondientes. Hasta incluso eso hay que quitarlo porque puede haber una situación, alguna diferencia entre su capacidad. Entonces acá pues ahora las operaciones de adquisiciones para el establecimiento pues se tienen que clasificar, como pues he mencionado, las facturas mismas que se deben operar en los libros correspondientes, ¿verdad? De usted como asalariado, bueno, entonces ya sé, recibo acá pues mis ingresos, hago los gastos, estos los puedo incluir para la presentación de mi planilla, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta y pues todo contribuyente está sujeto a revisión o fiscalización, ¿verdad? Porque si usted dice, bueno, ya lo incluí en mi libro de compras, pero como aquí está libre, voy a incluirlo en la planilla del IVA, entonces aquí todo está sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, el empleado en relación de dependencia. Usted, pues en el artículo 72 y los demás artículos, allí se establece que no es que quede libre de revisión, no, usted está sujeto a la revisión correspondiente. Así que no vaya a decir, bueno, aquí ya recibí la devolución, que bueno, recibí mi derecho, pero ¿qué pasa después? Después la administración tributaria puede verificar, bueno, ¿será que tiene congruencia? ¿Será que pues él no incluyó las facturas de compras? Acá sí lo hizo, va a estar sujeto no solo a ajustes, sino que a sanción, ¿verdad? Entonces, para que lo podamos evitar, para que podamos evitar esta práctica. Ahora bien, pero es importante recordarles a los contribuyentes, ¿verdad? Que pues hacer esas separaciones respectivas. Si usted trabaja en relación de dependencia y tiene un establecimiento registrado, recuerde que si va a presentar su planilla, debe excluir las facturas que tuvieron relación con las adquisiciones para su establecimiento, ¿verdad? Y pues sí que usted tiene que evitar, ¿verdad?, de incurrir en una mala práctica. Puede ser que usted no conozca, entonces ahora pues ya está conociendo. Para eso estamos acá, dándole a conocer que
pues de forma pues consciente para que usted tome en cuenta que hay que hacer la separación correspondiente, ¿verdad? Porque, vuelvo a repetir, puede llevarlo a ajustes, puede llevarlo a sanciones, entonces evite eso, pues si máximo, pues si usted tiene un establecimiento, entonces haga las cosas pues de forma ordenada, tal como la ley establece. Ya hablamos de un derecho, ya pues hablamos de una obligación. El derecho es que usted lo va a tomar o no, la obligación es cumplir, hacer las separaciones correspondientes para que lo tomemos en cuenta. Gracias, David. Definitivamente me pareció muy interesante esta información que nos estaba compartiendo, y quiero matizar 2 puntos realmente, o reforzar tal vez 2 puntos. Primero, estaba leyendo en una de las consultas o comentarios que ustedes nos envían, y decía que la agencia virtual debería de tener ya esos parámetros de dividir ya, que esto es para el negocio y esto es como asalariados. Y quiero comentarles algo porque creo que es oportuno. Tenemos que tener bien claro que realmente la determinación, el sistema tributario en Guatemala es de autoliquidación. Es usted como contribuyente quien sabe, es usted el que efectivamente tiene claridad de cómo es la operación tanto de su negocio como de sus gastos personales. Entonces también David refería el LED, el libro tributario electrónico, que ya está disponible para los contribuyentes que estén afiliados al régimen general. Pero ¿qué pasa? También tiene un procedimiento, y esta herramienta tampoco es de carácter obligatorio. ¿Qué quiere decir? Hay algunos contribuyentes que van a querer utilizarlo, otros que no, porque esto es lo que la ley establece, solo los requisitos que tiene que llevar el libro, pero el contribuyente es quien decide cómo hacerlo. El segundo punto que quiero referirme es que David también comentó algo respecto a la capacidad del contribuyente, y se refería a la capacidad económica del contribuyente. Y es que definitivamente nos encontramos muchas veces con planillas, probablemente esa es la presentación de las planillas, que no tienen cierta congruencia con los ingresos que el patrono está reportando del contribuyente. Entonces, ¿qué nos pueden mencionar respecto a los asalariados que presentan planillas con montos que no son congruentes con los ingresos que tienen durante el año? Bien, qué importante lo que acaba de mencionar, Lick, porque ¿cómo llevar ese control, o cómo saber ordenar nuestras compras para hacerlo como más automatizado, ¿verdad? Entonces pienso que por el momento nosotros deberíamos de ordenarnos, y por ejemplo poner un día para hacer mis compras de gastos personales y los otros días para mis compras de los productos que voy a tener en mi establecimiento o a la venta. Entonces es importante que nosotros qué montos, ¿verdad? Para no poner información que no es congruente o que no va acorde con los gastos, que sean razonables conforme a la capacidad de consumo del asalariado. Y para ello vamos a poner un ejemplo. Si alguien gana por 60,000 quetzales al año, no tiene razonabilidad que él presente una planilla por 120,000. ¿De dónde obtuvo más ingresos? Si esta situación él no la puede comprobar por alguna fuente real o un establecimiento que él tiene, obviamente va a tener ingresos por las ventas que él realice, entonces esto le va a causar algún inconveniente. Porque otro punto importante a considerar es que la mayoría de las personas también dicen, bueno, le voy a dar el NIT a mi tío, a mi primo, a mis sobrinos, y que pues me pidan facturas, ¿verdad? Entonces eso realmente no es una acción o una actitud correcta, porque eso lo que va a hacer es incrementar ese valor, y recordemos que estas facturas van a estar sujetas a revisión. Entonces, no realizamos ese tipo de acciones, sino que debemos tener ese orden, ¿verdad? ¿Qué es lo que sí va a ir dentro de la planilla y lo que no? Otro escenario importante de mencionar es cuando hay asalariados que obtienen ingresos de otras fuentes comprobables, pero como lo decíamos, que tienen que tener el cuidado de hacer esa clasificación de las facturas que sí realmente corresponden a gastos personales, que son razonables al consumo del asalariado. Y también otra observación que queremos hacer en esta mañana es que si por alguna razón a usted le aparece alguna factura que no ha solicitado y tiene claro que de dónde
está esa factura acumulada ahí en su planilla, entonces será muy importante que usted revise eso, la excluya, ¿verdad? Al momento que usted detecte esa situación, la excluya de su planilla y para que esto pues no pueda producir efectos a futuro cuando se le practique una revisión. Y el siguiente paso pues sería poner una denuncia, ¿verdad? Porque no sabemos cuál es el origen de esa factura que a nosotros nos apareció hoy en nuestra planilla, ¿verdad? Entonces sí es importante que tengamos eso bien, estemos alertas, ¿verdad? Gracias, licenciada. Y es oportuno lo que usted comenta, y ahorita que usted hacía esa referencia, recordé justo el día de ayer, una amiga me hacía el comentario de que ella verificó en su agencia virtual que una empresa le estaba emitiendo facturas por montos mayores y por lo cual ella no estaba realizando la compra. Entonces ahí me comentó que ella llamó a esta empresa y pues le indicó que ella no estaba realizando esa compra y que no tenía ninguna razonabilidad que esta empresa estuviese emitiendo documentos a nombre y más bien con los datos de ella, porque efectivamente estaba fuera del contexto de lo que tenía que ser. Así que es muy importante esa observación que usted hacía, pero también usted mencionó el punto de excluir facturas. Y entonces quedémonos con eso de una vez. ¿Y qué deben hacer o cuál es el procedimiento que se tiene que hacer para poder excluir esos documentos de la planilla? Por supuesto, esos documentos que no son personales. Si soy un asalariado que no tiene establecimiento, pues hay gastos que efectivamente no son personales. Y si tengo establecimiento, pues por supuesto, ¿cómo voy a excluir esos documentos que le corresponden a mi negocio? ¿Ustedes pueden explicarnos eso, por favor? Bueno, pues este es un punto bastante importante, ¿verdad? Que el contribuyente lo pueda considerar, ya que pues si no hay congruencia o es del establecimiento, tal como pues se ha mencionado, se está implementando LED, ¿verdad? Para que posiblemente ya el otro año, ¿verdad? Esperemos que se pueda vincular ya, pues lo registró en su libro, ya no lo puede incluir allí, ¿verdad? Entonces, pero de momento, pues lo que tenemos que hacer es cuál es el proceso que vamos a seguir. Ahorita les voy a compartir acá para que podamos entrar en contexto. Y lo que usted tiene que hacer como empleado en relación de dependencia es ingresar al portal de la SAT. ¿Cuál es la página? Pues usted ingresa como sat.gov.gt. sat.gov.gt y cuando usted ingrese pues ya va a aparecer el portal de la SAT como tal. Usted al estar ya en el portal de la SAT, ¿qué es lo que va a ingresar? Bueno, ¿dónde acude? Pues va a su agencia virtual. Aquí en la opción, en el botón que tenemos acá, ingresa con su usuario que es el NIT y la contraseña, aceptar. Y ya pues el sistema le va a mostrar en sí el menú de la agencia virtual. Entonces, ¿dónde va a ingresar usted? En la opción de servicios. Al ingresar a servicios va a seleccionar donde dice planilla IVA, planilla IVAFEL, igual va a seleccionar acá planilla IVAFEL. Y entonces acá, tal como ustedes visualizan acá, pues aquí pues encontramos quién es el patrono, cuál es el correo electrónico para la notificación y todo lo demás. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, aquí vamos a ver cuáles son los documentos que tienen relación con el establecimiento o con los que posiblemente aparecieron porque el papá, la mamá, el esposo, la novia, el novio, como sea, le haya pedido una factura, ¿verdad? Pero no es parte de los ingresos que usted tuvo, entonces hay que excluirlo. ¿Cómo lo va a hacer? Ingresa usted acá donde dice visualizar documentos y tiene que ingresar la fecha. Y algo pues importante es que veamos acá, la fecha ya está definida del 1 de enero del 2022 al 31 del 12 del 2022. ¿Qué va a hacer usted? Solo va a seleccionar aquí las facturas electrónicas porque son las que aparecen acá. Vamos a seleccionar visualizar documentos tributarios y allí el sistema le va a mostrar a usted los documentos. Veamos acá, tenemos los documentos. ¿Qué va a hacer usted? Si usted se da cuenta, aquí tenemos el IVA crédito. En este ejemplo tenemos un total de 3,800. Pero si usted dice, bueno, aquí pues aquí no corresponde porque está en el libro de compras, este no, pues este sí, pero este no, y usted va a ir seleccionando, no, este fue por otro gasto, entonces no, este fue porque va para el libro de compras, no. Entonces aquí, si usted se da cuenta, ya excluí varias facturas y
acá refleja el total. Si se dan cuenta aquí, 3.700 va disminuyendo el crédito, ¿verdad? Entonces, y aquí, tal como se ha mencionado, es proporcional, ¿verdad? Ese ISR que se le va a reconocer. Entonces, para que lo tomen en cuenta, este es el proceso que usted va a seguir para poder incluir. Incluso, pues, si usted a la fecha, pues, se le fue incluir, usted excluyó un documento que no correspondía y es un gasto personal. Ya presentó la planilla, ¿qué pasa? Inclúyalo. Incluya ese documento, ¿verdad? Que usted tiene, ya que todavía estamos en la fecha correspondiente. Al momento de incluir ese documento, ya usted puede presentar la planilla nuevamente, ya reflejando ese crédito fiscal que pues había quitado. Entonces está en tiempo todavía para incluir o excluir esos documentos para que lo podamos tomar en cuenta. Es sencillo el proceso para que usted lo pueda hacer. Gracias, David. Definitivamente algo importante. Tenemos que tener conciencia y tenemos que tener claridad respecto a esos documentos. Como vimos, únicamente debemos habilitar o deshabilitar esa opción para los documentos que sí corresponden. De forma automática, al momento de ingresar a esta herramienta, van a estar todos los documentos incluidos. Entonces, usted lo único que tiene que hacer, usted lo único que tiene que efectivamente confirmar son aquellos documentos que no corresponden a gastos personales o que en efecto corresponden a los gastos de su negocio o establecimiento. Pero también estaba viendo que en la presentación que tenía el licenciado Davis aparecía el crédito, el IVA crédito de documentos en papel, y me llamó la atención eso. Entonces, ¿cuál es ese procedimiento? Ustedes nos pueden explicar cuál es el procedimiento para poder incluir estos documentos en papel y qué se tiene que tomar en cuenta respecto de estos. Muy bien, sí, una muy buena pregunta, licenciados. Tenemos que tener claro que las facturas que van a integrar nuestra planilla son únicamente aquellas emitidas por contribuyentes que están afiliados al régimen general del IVA. Las facturas de los otros regímenes, pues automáticamente la herramienta no las va a registrar, considerando que estas no generan un derecho de crédito fiscal. Entonces ahí sí ya está parametrizada la herramienta para que haga ese reconocimiento. Pero para aquellas facturas que son, por ejemplo, en papel, como usted lo decía, tenemos que tener claro que la SAT, por los diferentes canales de comunicación, ha dado a conocer que así en forma progresiva, ¿verdad?, se van a ir incorporando al régimen de emisión de facturas aquellos contribuyentes por segmentos. Entonces, a través de la resolución SAT DSI 1240 del 2021, la SAT resolvió la incorporación a régimen de factura electrónica para los contribuyentes del régimen general a partir del 1 de julio del año 2022. ¿Qué quiere decir esto? Que ya las facturas posteriores al 1 de julio que pudiesen emitir en papel, pues estas ya no tienen vigencia, y por lo tanto nosotros tenemos que tener muy claro esta fecha para no hacer ese registro de esas facturas dentro de nuestra planilla. Derivado de tal instrucción, pues los asalariados pueden ingresar las facturas, ¿verdad? Pero tienen que tener muy clara esta fecha. Entonces vamos a revisar acá. Les quiero compartir cómo se realiza el proceso para la incorporación de las facturas, ¿verdad? Lo vamos a hacer acá en papel. Entonces, una vez ingresemos a lo que ya vimos hace un momento con el licenciado Davis, entonces usted se va a ir directamente a visualizar esta parte en la aplicación y localiza el icono que dice ingreso de documentos tributarios en papel. Entonces, ojo, nuevamente haciendo este recordatorio, ¿verdad? Solo si son documentos emitidos antes del 1 de julio del año 2022. Entonces veamos acá qué documentos vamos a agregar. Entonces veamos que nos va a poner a disposición de nosotros esta pantallita, y tenemos que tener el documento físico, ¿verdad? La factura, y vamos a agregar ahí el tipo de documento. Puede ser una factura cambiaria, nota de crédito, nota de débito, boletos aéreos, formato SAT 7130. Entonces usted elige el tipo de documento. Luego vamos a seleccionar la fecha, que
sumamente importante. Y si es una fecha posterior al 1 de julio del 2022, no la vamos a agregar. Y vemos acá, agregamos la serie que tiene el documento, el número de la factura, el NIT. Al agregar el NIT, en forma automática le va a aparecer el nombre del proveedor, el total de documentos, si hay que teclear ese dato, y seleccionar qué tipo, si es por algún tipo de combustible, ¿verdad? En las facturas que nos emiten en las gasolineras, pues ahora ya no nos emiten, ¿verdad? Porque ya la mayoría son facturas electrónicas, entonces ya no vamos a tener ese inconveniente, pero si fuese así, agrega la cantidad de galones o bien otros impuestos que también están disponibles, y agregamos acá el valor que figura en el documento físico. Y luego pues el siguiente paso es darle guardar a esa factura. Entonces de esa manera nosotros pues ya estamos agregando nuestra factura a nuestra planilla. Entonces sí es muy importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos en consideración el no agregar esas facturas posteriores. Gracias, licenciada Damaris. Definitivamente tenemos que tener esa información ahí bien clara, y tener también noción de que después del 1 de julio del año 2022 ningún contribuyente podía ya emitir facturas en papel, porque esos documentos ya no cuentan con la autorización de la Administración Tributaria, por lo tanto ya no generan el crédito fiscal. ¿Qué quiere decir? Y aquí solo algo así rapidito, un pequeño contribuyente, que son los que aún al día de hoy todavía están emitiendo documentos en papel, pues estas facturas no van dentro de la planilla del IVA. Ni se cargan automáticamente a la planilla, ni tampoco usted puede agregarlas en papel, porque estas no generan el crédito fiscal. Entonces, los documentos en papel que usted vaya a ingresar a la planilla únicamente tienen que ser con fecha del 1 de enero del año 2022 al 30 de junio del 2022. Caso contrario, ya no va a reconocerse ese crédito fiscal. Entonces, pero también dentro de las imágenes que ustedes nos mostraban, aparecen otros rubros, aparece como el IVA, ese crédito fiscal por las importaciones, ese crédito fiscal pagado en otros formularios. A mí se me ocurre ahorita mencionar como el que se paga por el traspaso de los vehículos. Entonces, ese IVA que paga el asalariado y que tiene o no tiene un negocio inscrito ante la SAT, ¿qué tenemos que considerar o qué nos puede mencionar al respecto de estos otros rubros que aparecen también en la opción de planilla del IVA? Muy bien. Cuando el contribuyente paga en este tipo de operaciones el IVA, el sistema, pues tal como ya se ha mencionado, automáticamente almacena el impuesto en la agencia virtual, en el apartado de la presentación de la planilla, tal como pues hemos mencionado. Cuando pues usted hace la consulta de las facturas, como una consulta normal, ahí van a aparecer todos los documentos, los DT que pues haya recibido, ¿verdad? Ahora bien, para la presentación de la planilla, pues igual el sistema ya está automatizado y reconoce todos aquellos documentos que tienen IVA, ¿verdad? Para sus gastos personales, ¿verdad? Entonces, para este tipo de adquisiciones, donde usted pues haya pagado el impuesto al valor agregado, tal como decía Lick, pues para traspasos, ese IVA, pues que también posiblemente yo haya pagado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con las importaciones también hay IVA allí, ¿qué voy a hacer? Bueno, entonces en el sistema de DUCA, esas declaraciones o esos traspasos que usted ha realizado, sí, pues esos prácticamente, si esas declaraciones pues han sido prácticamente para gastos personales, entonces usted los va a incluir. Pero ¿qué pasa si esa declaración que yo realicé, esa importación, es para mi establecimiento, es para yo registrar en el libro de compras porque me generó crédito fiscal? Entonces lo va a excluir también, ¿verdad? Porque eso también va a reconocer. Entonces es importante que se tome esto en consideración. Y pues si ustedes como asalariado pues tienen un establecimiento, antes de presentar esta planilla debe excluir las declaraciones por esas importaciones, ¿verdad?, que tienen relación con ese establecimiento, ya que pues el IVA que generó lo utilizó como crédito fiscal, ¿verdad?, para el establecimiento, y dejar únicamente las que fueron por gastos personales, gastos del súper, que gasolina le echó al vehículo, que compra de zapatos, todo lo que sea gastos personales
va en la planilla del IVA, ¿verdad? Para el establecimiento, pues también debe hacer la diferenciación de estas otras adquisiciones, ¿verdad? Por estas otras operaciones, ya que va en su establecimiento, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo consideren, para evitar, ahí sí que, como ya se ha mencionado, ajustes o alguna sanción posterior a ello. Gracias, David. Definitivamente una información bastante importante y toda esta información tiene una síntesis. Usted únicamente puede incluir en la planilla del IVA lo que corresponda a gastos personales. Entonces, ahorita tenemos también el punto, ¿qué pasa? O más bien, cuéntenos, ¿cuál es la fecha límite para presentar la planilla del IVA? Que aquí tenemos esa duda. ¿Es 10? ¿Es el día de hoy? ¿O cuándo es que se tiene esa fecha límite? Muy bien, así que el reloj, ¿verdad? Ya empezó tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tenemos exactamente 6 días, ¿verdad? Porque la ley establece que es el 10º día hábil, ¿verdad? Del mes de enero. Entonces, el último día va a ser el 16 de enero a las 23:59 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que apresurarnos, ¿verdad? Porque podría ser el caso que no está disponible ahí la opción de darle clic. Entonces, hagamos el tiempo, revisemos cómo está y les invitamos a que lo hagan, ¿verdad? A que la envíen. Es sumamente fácil, la comprobación. Ahora pues ya no hay tanto que hacer, sino que únicamente presionar un icono. En lo personal, en 5 minutos logré el envío de mi planilla, así que les invitamos a hacerlo lo más pronto posible. Gracias, licenciada. Una de las consultas, porque se dan estos problemas que ya muchos al inicio, a los primeros días de enero o ahorita que están ingresando a su agencia virtual, ya con esta información, pues ya se decidieron, van a presentar su planilla del IVA. Pero pasa que no les aparece, y esta sí es una consulta muy recurrente, no les aparece la opción de la planilla del IVA en la agencia virtual. Es decir, ahí está, va a menú de servicios, no les aparece o no les carga esa información. Al darle clic a la opción de planilla del IVA, no aparece, ya no les desglosa ninguna información. ¿Qué tienen que hacer estos contribuyentes? Sí, incluso pues ya vimos las consultas que nos han realizado, ¿verdad? ¿Qué pasa en esos casos donde no aparece o solo aparece parte de las facturas para la presentación de la planilla? Y es por la actividad económica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa entonces? ¿Qué hago? ¿A dónde acudo, verdad? ¿O a quién llamo? No, lo que usted tiene que hacer acá como contribuyente, pues que tiene este inconveniente, debe realizar o debe ingresar al portal de la SAT y a su agencia virtual para realizar una actualización de datos, porque acá resulta que la actividad económica que usted tiene registrada como principal es la del establecimiento. Entonces allí ya hay un inconveniente, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer, lo que usted corresponde hacer es actualizar la actividad económica, ¿verdad? Dejar como principal la de asalariado. Entonces acá, ¿cómo usted va a saber cuál es la actividad? Bueno, cuál es el sector donde se desempeña. Primeramente, pues el sector público, el sector privado, también hay que hacer esa diferencia, ¿verdad? Y pues referente a ello, pues hay un código para cada actividad, por lo tanto, y cuál es, en este caso, pues si es sector agrícola, pecuaria, industria, ¿cuál es el sector donde está? Hay un código para cada actividad. Entonces lo que usted tiene que considerar es que después del tipo de actividad económica tiene que decir asalariado, ¿verdad? Cuando usted ingrese a la sección pues de actividad económica, seleccione cuál es, y por supuesto que es el sector de servicios donde usted pues se va a prestar o está prestando esta actividad, ¿verdad? Entonces, o sus servicios, por lo tanto, tiene que hacer la actualización de datos. No solo es de ingresar, eso sí tómenlo en cuenta, que muchos contribuyentes han manifestado, ya ingresé, ya actualicé, pero pues solo ingresó la información, más no envió la solicitud. Recuerde, para que usted pueda tener los datos actualizados, ingresa a la actualización de datos desde su agencia virtual, corrige, ¿verdad? O ingresa la actividad correspondiente, envía la solicitud, a su correo le van a confirmar la actualización. Seguido de ello, pues va a usted pues tener que, si
persiste ese inconveniente, no le aparece todavía o solo le aparecen unas facturas, pues este es un inconveniente que se ha dado, ¿verdad? Entonces, lo que usted tiene que hacer como contribuyente, pues si está en el régimen de las actividades lucrativas del ISR, y al actualizar sus datos no le aparece la información de su planilla, ¿qué va a hacer? Debe escribir, mucha atención, al correo electrónico planillaiva@sat.gov.gt, planillaiva@sat.gov.gt, para que se le pueda dar solución y así aparezcan sus facturas para la presentación de su planilla, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen allí en cuenta, pues sí se le está dando el seguimiento a estas situaciones. Solo, pues esto se da para los empleados que no tenían los datos actualizados. Entonces el sistema, recordemos que está vinculado, está automatizado, pero tiene que tener el dato como tal, como empleado asalariado, para que le reconozca. Y cuando haga esa actualización, si persiste, escriba este correo para que se le pueda ahí sí que cargar la información respectiva. Y usted, por supuesto, pueda presentar su planilla del IVA. Pues ya se dijo la fecha, hasta cuándo puede presentarla, pero no lo dije a última hora, así que pues les instamos a que ustedes puedan allí realizar lo correspondiente para aprovechar de este derecho que tienen. Definitivamente, licenciado Davis, y creo que es oportuno que mencionemos esto, porque han habido o hay muchas consultas que han estado mandando los contribuyentes respecto a eso. ¿Qué pasa? No me carga. Creo que uno de los problemas más comunes que han tenido es que no aparece ese dato del IVA al momento de ingresar a la opción de planilla del IVA. Entonces los invitamos a que lo hagan con tiempo. Tenemos todavía 6 días. No lo deje para el 15, no lo deje para el 16, porque recordemos que hay varias solicitudes que se están enviando de muchos contribuyentes y en efecto se están atendiendo esas solicitudes de conformidad como vayan ingresando las mismas, porque si no, ya no va a dar tiempo de poder hacer ese reproceso. Lo que pasa ahí es que se necesita hacer un reproceso de facturas para que efectivamente el sistema pueda actualizar, derivado a que muchos contribuyentes hasta este año están haciendo la actualización y se están registrando como empleados en relación de dependencia. Así que los invitamos, tomen en consideración, si no le funciona la opción, si no aparece o no desglosan la herramienta de planilla del IVA, hagan la actualización correspondiente, porque esto es porque en el sistema usted no aparece como asalariado. Y si sí está como asalariado y no le aparecen las facturas, pues enviemos el correo correspondiente, tal como lo decía el licenciado Davis. Ya en aras del tiempo vamos a tener un par de consultas más de forma rápida. Solo quiero que nos cuenten cuál es acá ya es para el tema del patrono. Hoy quisimos abordar solo esto para que los patronos que nos estén también acá visualizando, que estén compartiendo con nosotros en esta mañana, tengan claro cuál es el procedimiento para que el patrono pueda verificar la presentación de la planilla del IVA. Yo soy el asalariado y le digo, mire, ya presenté mi planilla, inclusive le llevo ahí la constancia. ¿Él qué puede hacer para validar que esa constancia efectivamente es válida? Sí, para el efecto del patrono, pues puede agenciarse de la tecnología, y vamos a compartir pantalla. Quiero mostrarles que la constancia tiene un código QR. Entonces los patronos que desean verificar la autenticidad de este documento, pues pueden escanear el código QR que aparece en su constancia y les va a direccionar obviamente a la constancia, ¿verdad? Entonces veamos acá, una vez escaneado, verifican si la información del documento físico coincide con lo que les muestra el sistema, y entonces ya tenemos ahí la confirmación del documento que es válido, ¿verdad? Y que fue presentado oportunamente ante la administración dentro del periodo correspondiente. Gracias, licenciada. Y definitivamente esto va amarrado a otra pregunta que aquí, que creo que es uno de los objetivos también por los cuales se presenta la planilla del IVA. Primero, el cumplimiento ese de poder pedir la factura correspondiente cada vez que realizamos una compra, pero también, como usted lo mencionaba, licenciada Maris, el efecto que puede tener el presentarlo, porque probablemente se pueda dar una devolución de lo que el patrono haya retenido durante el año. Entonces terminamos con esta pregunta, esta primera ronda de preguntas. Luego vamos a abordar las que los contribuyentes nos han enviado, y entonces
esa posible devolución, porque hay que dejar claro que esa devolución primero tiene que tener ciertos parámetros con el patrono para poder determinar si procede. Pero en el caso de que sí haya o sí se determine una devolución en el que tiene que dársele al asalariado, ¿quién es el encargado o quién tiene que realizar esta devolución según lo que la ley establece? Muy bien, en este caso prácticamente pues es buena consulta, ¿verdad? Ya que pues el empleado muchas veces considera, ¿verdad?, que es la administración tributaria la que hace la devolución por el hecho de que es el encargado de la recaudación de los impuestos, pero es un punto bastante importante que como todo asalariado, pues si va a gozar de este derecho, tenga en cuenta que pues si usted tiene un saldo a favor, si usted pues al momento de hacer la presentación de su planilla y efectivamente pues le resulta pues unas retenciones en exceso, es decir, lo que pagó pues al presentar su planilla pues al restar de su renta neta, resulta que le retuvieron en exceso. Entonces eso corresponde a una devolución, ¿verdad? Por el impuesto que se le haya retenido en exceso. Entonces, ¿a quién le va a solicitar usted esta devolución? Bueno, ya dijimos que usted va a ingresar, presenta su planilla, va a ingresar el NIT de su patrono y pues efectivamente pues va a ingresar su correo electrónico y el mismo sistema le va a indicar cuál es la devolución, cuál es el IVA como tal, ¿verdad?, que se ha reconocido. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Pues indicarle, presentarle su constancia a su patrono para que él sea el que haga las gestiones correspondientes. Él es el que le tiene que devolver. Él sigue otro proceso como patrono por las retenciones correspondientes, pero él es el que le hace la devolución a usted como contribuyente, como asalariado. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿hay algún tiempo para que me haga la devolución? Pues acá, en el mes de enero posiblemente ya le empiecen a hacer la devolución según cuánto es el IVA, según cuántos son los trabajadores, ¿verdad?, que pues tiene el empleado, el patrono, perdón, y así es como va a ir haciendo las devoluciones correspondientes para que ustedes lo tomen en consideración. Más no es la SAT, ¿verdad?, es el patrono. En caso de que usted pues usted hizo la solicitud y el patrono no pues hizo la devolución correspondiente, bueno, haga la denuncia correspondiente, ¿verdad? Porque eso es lo que implica si hay algún si le están violando sus derechos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacer la denuncia correspondiente, ¿verdad? Pero no denunciar a la SAT porque no me está devolviendo, ¿verdad? No, ojo, pues porque es el patrono el que tiene que hacer la devolución correspondiente en el plazo, pues que él pues tenga ese impuesto y se lo va a devolver a usted. Pero recuerde, tiene que hacer la presentación durante este plazo que se ha mencionado para que tenga ese derecho a la devolución correspondiente. Gracias, licenciado. Pues como les había comentado, es bastante importante esta información. Quiero quedarme ya con unos puntitos así, ya solo para hacer síntesis, y pasamos a las consultas que ustedes nos han enviado. Primero, tomemos en cuenta, si tenemos un establecimiento inscrito, un negocio ante la SAT y también somos asalariados, son obligaciones distintas. Hay consideraciones que se tienen que tomar para el negocio, consideraciones que se tienen que tomar como empleado en relación de dependencia. No podemos mezclar tales obligaciones porque corresponden a diferentes categorías. Segundo punto que tenemos que tomar en cuenta, la administración tributaria, según lo que establece el Código Tributario, tiene 4 años para poder hacer la revisión correspondiente. ¿Qué quiere decir? Ya sea si usted tenga un negocio o un establecimiento y también sea asalariado y presenta la planilla del IVA, la administración tributaria tiene 4 años para poder verificar que lo que usted esté presentando ante la administración tributaria tenga esa razonabilidad correspondiente. Perdón. Otro punto, se puede utilizar el sistema anterior, la herramienta Plan IVA, donde se ingresaba de forma manual la información de las facturas para presentar la planilla que corresponde al año 2022. Únicamente se puede hacer desde la herramienta que está disponible en la agencia virtual. Así que tomémoslo muy en cuenta respecto de esto. Y como último punto, ¿qué sucede si no presento la planilla del IVA?
Ya lo aclaramos, es un derecho, no es una obligación. Si usted no presenta la planilla, no va a pasar nada más que el patrono va a determinar el impuesto que le corresponde sin ningún dato de la planilla del IVA que usted haya presentado. Así que ya damos por finalizada esta primera ronda de preguntas. Vamos a pasar a contestar las preguntas que ustedes amablemente nos han enviado. Hay bastantes consultas, así que gracias por esa participación de todos, porque de eso se tratan este tipo de actividades, que ustedes puedan ir apoyándonos con enviarnos sus consultas y nosotros poder resolverlas de la mejor forma que se pueda. Acá tenemos entonces ya la primera consulta. Nos indican: si no estoy trabajando actualmente, no es necesario presentar la planilla. Por favor, esto ya lo contestamos, pero es oportuno aquí que lo aclaremos nuevamente. Muy bien, sí es importante mencionar que acá el punto clave es que la persona esté en relación de dependencia, que tenga un contrato laboral, que tenga su patrón. Entonces, si no está trabajando, obviamente no le aplica esa obligación, sino que él no tiene por qué presentar la planilla. Así es. Gracias, licenciada. Acá también nos pregunta las facturas que se excluyeron en la parte donde se ven, ¿se pueden recuperar? En mi caso comencé a borrar pensando que me había pasado, pero ahora me sale mucho menos. Lo que ella pregunta, entiendo, es si podemos devolverle al estatus incluida esa factura cuando ya se ha excluido de la planilla. Sí, efectivamente, como no tenemos ese cálculo real, ¿verdad? Cuánto es lo que debemos cubrir, etcétera. Pero si nuestra planilla se pasa de 12,000 quetzales, no pasa nada. La SAT solo nos pone un aviso donde indica que el límite será 12,000, lo que nos va a reconocer. Entonces, lo único que tiene que hacer es ingresar nuevamente a su planilla, al periodo que corresponde, y en la opción donde dice incluir o excluir, mueve el botón. Si la quiere volver a dejar activa, ¿verdad? Entonces incluida, entonces ya le va a quedar así en color celeste. Pero si la deja excluida, va a cambiar de color, así como un gris oscuro. Entonces no hay ningún inconveniente, lo puede hacer dentro de estos 6 días, ¿verdad? Porque una vez vencido el plazo, pues ya no hay oportunidad de hacer ninguna modificación en cuanto a qué facturas queremos dejar y cuáles no. Gracias, licenciada. Nos pregunta Rafael López: buen día, disculpe, fíjese que a mí no me aparece la opción de presentar planilla. ¿Qué nos puede sugerir respecto a esta consulta? Muy bien, referente pues a esta, al momento pues de que no aparece la planilla, considero que pues esto ya habíamos platicado, ¿verdad? Si a usted no le aparece, entonces lo que tiene que hacer es actualizar su actividad económica. Incluso pues ya nos han estado preguntando que no les aparece la opción de asalariado. Bueno, en este caso sí es importante darles a conocer. Incluso acá voy a aprovechar de una vez para que ustedes puedan ver dónde pues están las actividades económicas. Vean en pantalla, pues aquí al momento de ingresar al portal de la SAT, veamos aquí una persona que pues está como pues vamos a realizar una nueva búsqueda para que ustedes vean bien qué es lo que vamos a hacer acá. Al momento de ingresar al portal de la SAT, donde pues en el apartado de actividad económica, usted lo que tiene que hacer es seleccionar el tipo pues de persona, individual, por supuesto, porque es asalariado, con obligaciones. Y acá, veamos acá referente a la actividad económica. Vamos a ver aquí, voy a mostrarles cómo es que usted va a poder buscar esa actividad. No es asalariado como tal. Si ustedes escucharon, yo les había indicado, después del tipo de actividad como tal, aparece asalariado. Entonces veamos acá, nos va a mostrar el sistema. Tenemos aquí, ¿qué es lo que vamos a seleccionar? La opción de servicios, porque ahí ese es el sector donde se desempeña. Y seguidamente pues vamos a seleccionar servicios, y acá tenemos el listado, ¿verdad?, de todas estas actividades que usted puede seleccionar. Vamos a ver que alguien trabaja en el sector de enseñanza. Entonces usted viene aquí, selecciona enseñanza, y pues va a ver acá, veamos, enseñanza preescolar, primaria, enseñanza secundaria. Vamos a seleccionar que es superior. Y entonces acá, cuando el sistema le muestre esta opción o esta actividad económica, usted va a su agencia virtual en la actualización de datos y busca o ingresa el código
este que tenemos acá. Si es que se dedica a enseñanza, ¿verdad? Para que lo tome en cuenta. Si usted se dedica a otro sector, entonces busque acá cuál es la actividad y teniendo el código, ingréselo en la actividad económica en su agencia virtual, actualización de datos, y seleccione la que diga enseñanza superior, en este caso por esta actividad, pero que diga asalariado. Después, o sea, en paréntesis le va a decir asalariado. Entonces, esa es la actividad que usted va a seleccionar. Si le pregunta, pues si va a registrar establecimiento, recuerde, allí no. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta, tiene que hacer esta consideración. No es que solo sea asalariado. Después del tipo, selecciona pues cuál es asalariado para que lo tomemos en cuenta. Gracias, licenciado Davis. También nos pregunta Mari Laines, estoy queriendo hacer la planilla de un contribuyente y solo aparecen facturas del 30 de septiembre a diciembre de 2022. Ya escribe a donde corresponde y aún no me resuelven qué hacer. Creo que con esta consulta quiero comentarle, Mari, de que, como les había referido, se están recibiendo varios correos de contribuyentes y se están atendiendo de conformidad como vayan ingresando estos correos. Ya se tiene la instrucción de que efectivamente cuando las facturas no aparecen es por un reproceso que se debe realizar y que en efecto ahorita lo único que procede es esperar a que le den solución mediante ese correo, esa solicitud que usted realizó en ese correo electrónico. Así que para que lo vayamos tomando en cuenta, aquí nos pregunta también Lourdes, buenos días, ¿las facturas electrónicas se deben guardar físicamente o basta en el registro de la SAT? En este caso, para las facturas electrónicas, tal como pues hemos ido mencionando, estas quedan almacenadas, quedan guardadas en la agencia virtual. Entonces, por lo tanto, no es necesario. Recordemos que la factura original es la electrónica, no es la que usted le imprimen, no es la que usted va a tener pues impresa en un papel, no, la original es la que queda guardada en la agencia virtual. Por lo tanto, allí mismo va a quedar almacenado, no es necesario que usted imprima y lo guarda ahí en su pues bodega, ¿verdad? Donde como lo hacía antes, ya no. Solo para las facturas manuales, es así. Si usted incluye facturas manuales, esas guárdelas por el plazo de prescripción en caso de que le hagan algún requerimiento, pero las electrónicas no es necesario guardarlas, porque al consultarlas en su agencia virtual, allí van a aparecer. Gracias, Lick. Aquí una pregunta que tiene mucho seguro, voy a aprovechar a contestarla. Beatriz Hernández nos pregunta, buen día, soy contribuyente del IVA régimen general e ISR opcional simplificado. Gracias, Beatriz. Aquí nos comenta que sí tiene un establecimiento, sí tiene un negocio ante la SAT y el sistema no me deja afiliarme como asalariado. Ahora no puedo presentar mi planilla, necesito ayuda para actualizar. Aquí le comento, Beatriz, y para todos los contribuyentes que tengan este mismo inconveniente, que lo que se está haciendo es que tiene que solicitar al correo que ya se indicó, planillaiva@sat.gov.gt, solicitando que le habiliten la opción de planilla del IVA y así usted la pueda enviar. Esa es la única opción para los contribuyentes que ahorita tienen esa dificultad derivado que tienen un establecimiento. Nos pregunta también Gerardo González, una persona está inscrita en el régimen general y le solicitan estar como régimen asalariado. ¿Cómo hago el cambio? Ahí nos pueden apoyar con esa consulta. Bueno, en este caso, si el contribuyente, pues tal como nos indican acá, pues si la persona está en el régimen general y pues tiene que estar en el asalariado, entonces acá recordemos que si está como pues inscrito en el régimen general es porque está afecto al IVA. En caso de que pues usted de plano, en este caso, tal vez le están, usted quiere presentar la planilla o le están sugiriendo que presente su planilla, por eso, pero no le aparece en su agencia virtual las facturas correspondientes para la presentación de la planilla, es porque posiblemente tenga esa actividad del establecimiento. Entonces, ¿qué es lo que usted va a realizar? No es que vaya a inscribir otro establecimiento, mucho ojo con esto, por asalariado
asalariado, no, es afiliarse al ISR como asalariado, ¿verdad? Eso lo tenemos que diferenciar y pues para ello tiene que hacer una actualización de datos, ingresa a su agencia virtual, servicios, actualización de datos, en actividad económica, seleccione cuál es el tipo de actividad, cuál es el código, cuál es el sector, ya sea público o privado, también otro dato que no habíamos mencionado para que lo tome en cuenta. Tipo de actividad es una cosa, asalariado es otra, ¿verdad? Para que lo tome en cuenta. Y cuál es el sector público o privado, lo tiene que seleccionar usted allí para que le aparezca en su agencia virtual la opción. Pero recuerde, tiene que finalizar la solicitud, no solo es de ingresar y validar la información, no, finalizar y que lo confirmen su actualización para que ya le aparezca, o si no, pues enviar el correo a la dirección que ya hemos mencionado. Gracias, licenciados, realmente un gusto muy grande poder haber compartido con ustedes en esta mañana. Yo también paso a despedirme, no sin antes tener ahí un par de puntitos ahí que seguro nos pueden de ser de mucha ayuda. Primero, pues tomar en cuenta esa responsabilidad, cómo aportamos al país, si efectivamente todos como guatemaltecos seamos empleados en relación de dependencia que nos aplique la planilla o no. Tenemos el compromiso de pedir la factura cada vez que realicemos nuestras compras o que estemos adquiriendo algún servicio. Muy importante que lo hagamos, muy importante que tengamos claridad de que estamos aportando para el país y hacemos esta situación. Segundo, tome en cuenta de que la planilla del IVA vence, la presentación vence el 16 de enero. Si usted puede realizarlo, hágalo. Si usted no quiere realizar esa presentación, no va a haber ningún problema para usted. Tercero, pues acá tenemos que tener claridad que el cumplimiento de todas nuestras obligaciones tributarias pues están de acuerdo como lo dice la ley. Así que para mí ha sido un gusto poder estar con ustedes. Quiero agradecer también a nuestra compañera Arsenia Archila. Gracias, Arce, por esta noble labor que nos apoya con la lengua de señas, con esa interpretación de lengua de señas. Gracias también. Y quiero despedirme con una pequeña frase que me pareció muy oportuna para la mañana de hoy. Fortaleza es levantarse cada mañana para hacer que hoy sea mejor que el día de ayer. Así que gracias a todos ustedes en nombre del Departamento de Cultura Tributaria y la Superintendencia de Administración Tributaria. Agradecemos su participación. Los invitamos a que nos sigan acompañando en los siguientes eventos. Vamos a seguir hablando mucho del tema del impuesto sobre la renta en relación de dependencia, ya para el tema de los patronos, cómo tienen que ir liquidando y por supuesto esas obligaciones tributarias que a todos nos competen para poder seguir contribuyendo con el país que todos tenemos. Así que gracias por su participación y hasta una próxima.